Hola, gracias. Es un privilegio, ha sido un gusto estar todas estas 4 sesiones ya con ustedes. Quiero invitarles a los que quizás no han visto las anteriores, que estén muy pendientes para verlas. Pueden revisarlas ahí en el Facebook de la iglesia, en YouTube, porque hoy vamos a hacer la conclusión de todo esto, a dónde desemboca todo esto que hemos aprendido, toda esta apologética de la creación, las 7 Cs de la historia. No sé si ustedes la recuerdan y hacemos un ejercicio de memorización hasta donde hemos llegado. Y de hecho no hemos visto todas las 7 sesiones, hemos visto solamente 4 de ellas. Hoy vamos a ver las 3 que faltan. Pero usted, si se acuerda, es creación la primera, ¿cierto? La siguiente es, si uno va después de Corrupción. Génesis 1 y Génesis 2 pasa a corrupción, Génesis capítulo 3, todo lo que eso cambió la creación. Y Sí. luego un evento que ocurrió después, los descendientes de Adán y Eva y la humanidad Sí. corrupta, a un punto en que Dios determina destruir todo el mundo con un diluvio, que es catástrofe, si recuerdan. Sí. Sí. Y después esas personas que bajaron del arca, esas 8 personas, dice la Biblia que de ellos vinieron todas las personas del mundo, todos los grupos de personas de toda tribu, lengua y nación. Pero algo pasó después de este evento en el diluvio y fue que Dios les dijo, dispérsense, llenen la tierra, pero ¿saben qué pasó? Ellos desobedecieron de nuevo a Dios, se rebelaron ante ese propósito de Dios y se quedaron todos juntos en un lugar para hacerse un nombre para ellos mismos en lugar de para la gloria de Dios al llenar la tierra. Ujú. Deciden hacer una torre que llega hasta el cielo y el Señor desciende y confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Y Ujú. ahí queda listo un escenario que la Biblia va narrando en donde aparece un personaje que es Abraham. Y ese Abraham es un descendiente de Noé, es un Ujú. descendiente de Sem, de uno de los hijos de Noé. Y ese Noé, de hecho, es un descendiente de Adán. Y de Abraham viene una descendencia y una familia de personas que a pesar de que Adán tiene muchos hijos, perdón, Abraham tiene varios hijos, hay un hijo que es el hijo de la promesa, un hijo que lleva algo especial, que lleva Ujú. una simiente. ¿Sí? Ese hijo que era Isaac, y después Isaac tiene también 2 hijos, pero hay uno de esos hijos que tiene una promesa, que tiene una simiente, y ese Jacob, ese Israel tiene 12 hijos, y uno de esos hijos también es portador de una simiente, y después un descendiente de esos hijos, un descendiente de Judá, que es David, también es portador de esa simiente, y un descendiente de David. Aquella simiente prometida desde Génesis 3, 15, una promesa que Dios hizo para traer a un descendiente, a la simiente de la mujer, a un descendiente de la mujer, para que aplastara en la cabeza a la serpiente y en ese mismo momento también ser herido en el talón. Y todo esto desemboca en Cristo. Esta sede de la historia que es Cristo. Y quisiera que ustedes pudieran notar que el Evangelio, es decir, el mensaje en el cual está basado la Biblia, o mejor dicho, el mensaje de toda la Biblia, es un mensaje que no simplemente llegó en el Nuevo Testamento. Quisiera que ustedes pudieran ver en perspectiva qué es el Evangelio desde un punto de vista más amplio, quizás de lo que a veces hemos pensado. A veces uno piensa, y el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? O el Evangelio son las palabras de Jesús en rojo. Esas son las más importantes, entonces por eso están subrayadas en rojo en la Biblia. Pero cuando uno mira en dónde desemboca todo esto y cómo la revelación del Hijo de Dios, de Cristo, del Mesías, del Salvador, de Dios mismo haciéndose hombre, todo eso está conectado con toda esa historia que hemos venido hablando que empezó en Génesis capítulo 1 y que yo, digamos que delineé de manera muy rápida, pero uno podría gastar toda su vida encontrando el mensaje del Evangelio de la persona de Cristo reflejada y retratada y mostrada desde el primer versículo y desde todo el Antiguo Testamento. Quizás esta pregunta que puse aquí, ¿qué es el Evangelio? Es una pregunta bastante profunda. Quizás los que han estudiado teología dirán que ya me estoy metiendo en una camisa de 11 varas, en una pregunta muy difícil.
Y realmente sí lo es una pregunta muy completa, muy compleja, pero también a la vez tiene un grado de sencillez. Y lo que quisiera mostrarles es que Pablo mismo, cuando él define el Evangelio en Primera de Corintios 15, él está hablando del Evangelio de una manera como él lo ha recibido, y ese Evangelio que él le ha predicado también a los corintios, que ellos han recibido, en el cual también están firmes y por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les predicó, a no ser que hayan creído en vano. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si ustedes notan, Pablo está condensando el Evangelio en la persona de Cristo, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección, pero hay un contexto para ese mensaje, para esa persona y para esos hechos del Evangelio, y ese contexto son las Escrituras. Mira lo que dice ahí, conforme a las Escrituras y conforme a las Escrituras. Es decir, que el Evangelio realmente debemos pensarlo de una manera más amplia de simplemente el Nuevo Testamento. A propósito, tengan en cuenta que cuando aquí dice Pablo las Escrituras, todavía no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque esta ahora estaba escribiéndose el Nuevo Testamento. Las Escrituras que tenían en ese momento era el Antiguo Testamento directamente. Ahora, para poder ver ese contexto que es más global y más grande del Evangelio, y asimismo también para que ustedes lo apliquen al final, se van a dar cuenta cómo eso se aplica al evangelismo. Entonces, podemos resumirlo de esta forma, con tres componentes. Ken Ham lo resume en su libro que se llama La mentira, evolución en millones de años, y él habla de esta forma, y me parece que es muy acertado resumirlo así. Entonces, él habla primero de un fundamento del Evangelio, es decir, de que Dios es el creador, de que es santo, de que de hecho nosotros somos su creación, que fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado contra Dios, y por esa razón entró al mundo la muerte, y por eso tenemos la maldición de la muerte sobre nosotros. Hay un conocimiento fundamental que es como la base para entender ahora la siguiente parte, que es el poder del Evangelio, o por así decirlo, el mensaje central, que tiene que ver con Jesucristo resucitado, Jesucristo muriendo y resucitado con poder. Es decir, que el Creador vino y sufrió la misma maldición de la muerte en la cruz y que fue levantado de los muertos, conquistando así la muerte, y todos los que acudimos a Él, arrepentidos por nuestros pecados, es decir, nuestra rebelión, entonces podemos tener una relación restaurada con Dios gracias al amor que nos ha mostrado, que nos ha alcanzado y que nos ha rescatado. Ese es, por así decirlo, el poder del Evangelio. Ahora viene algo más allá de esto, y es la esperanza del Evangelio, es decir, nuestra esperanza de que toda la creación está sufriendo en estos momentos por los efectos del pecado y se está deteriorando lentamente, y podemos experimentar cosas muy duras, pero sabemos que Dios va a intervenir, que puede que veamos maldad en estos momentos, pero Dios no se va a quedar simplemente dejando pasar por alto todo esto, sino que tenemos una promesa de restauración de todas las cosas en Cristo, en la consumación de todas las cosas, en donde Jesucristo vendrá a completar esa obra de redención y donde todo será reconciliado en Él, y donde habrá también hasta un juicio venidero y una condenación y una salvación en relación a nuestra respuesta a Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el Evangelio tiene un contexto más amplio, y tiene todo un conocimiento fundamental, un poder y una esperanza que compone todo el mensaje. De hecho, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Biblia es el Evangelio. Y ahora quisiera que ustedes pudieran notar algo interesante aquí en Primera de Corintios 15. Pablo acaba de decir este Evangelio condensado, y además de eso es interesante que Pablo también está hablando de el fundamento. O sea, él hace referencia, por ejemplo, a la esperanza del Evangelio aquí en 17 y 19. Pablo está hablándole a personas que quizás pudieran estar dudando de la resurrección. Y este pasaje de Primera de Corintios 15 es el pasaje más largo de la Biblia que habla sobre el tema de la resurrección.
pero es un pasaje que empieza con el tema del Evangelio, es decir, que el Evangelio incluye la resurrección como algo central, la resurrección de Cristo, pero también la expectativa de nuestra resurrección y una esperanza hacia el futuro. Mira lo que dice Pablo: y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces el Evangelio implica una esperanza para el futuro y Pablo lo está desarrollando aquí en 1 Corintios 15, por la resurrección de Cristo y nuestra esperanza. En 1 Corintios ahí mismo, ahora Pablo habla del fundamento y se está refiriendo y está apuntando a la razón por la que necesitamos la resurrección, por la que necesitamos a nuestro postrer Adán, a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la muerte entró por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos, así Pablo hace un giro explicando el origen de la muerte, del pecado, pero también la esperanza que tenemos en Cristo para ser vivificados. Vuelve y lo repite en versículo 45 y hace referencia a Génesis. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y lo conecta con Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que tenemos este panorama del Evangelio y es importante darnos cuenta de que si, por ejemplo, predicáramos el Evangelio sin el mensaje de Dios como el creador y la aparición del pecado y de la muerte, estaríamos predicando un Evangelio sin fundamento, en cierto modo como sin sentido, sin razón. ¿Para qué una persona tendría que morir en la cruz por mis pecados? ¿Acaso qué es el pecado? ¿Qué consecuencias tiene mi pecado? ¿Quién me va a juzgar a mí y quién no me va a juzgar? No tiene sentido las demás cosas. Pensar el hecho en la consumación de todas las cosas, en un nuevo cielo, una nueva tierra, la restauración, pero restauración, ¿por qué? Porque hubo una creación original que está bajo maldición, porque hubo un pecado, porque hay un creador. Pero si, por ejemplo, hiciéramos otra cosa, ahora predicamos un evangelio sin poder, por ejemplo, sin el mensaje de Cristo, su crucifixión, su resurrección, sería un evangelio sin el poder. O si predicáramos un evangelio sin la esperanza de la venida del reino de Dios, sería un evangelio sin esperanza. Por eso el evangelio es holístico, es completo y es impresionante cómo podemos ver todo esto en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, en las palabras mismas de Jesús, cuando él va de camino de Maús, después de haber resucitado, dice que se apareció a uno de sus seguidores y les estaba explicando algunas cosas sobre sí mismo. O sea, los hechos que habían acabado de ocurrir, su crucifixión y su resurrección. O sea, el mensaje del poder del evangelio, lo que había ocurrido. Y Jesús les dice en Lucas 24:27. Mira lo que dice ahí. Entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Jesús está dándonos una visión correcta de todas las escrituras en relación a él mismo. Es como que es la clave de interpretación correcta de la escritura, está en verlas a la luz de Cristo y del Evangelio. Y más adelante, Jesús, ya cuando se encuentra con los discípulos, vuelve y les dice y les repite: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, los hechos del poder del Evangelio están en un contexto que es toda la escritura. De hecho, cuando Jesús está diciendo ahí la ley, los profetas y los salmos, él está refiriéndose explícitamente a todo el cuerpo del Antiguo Testamento. Así era como lo dividían o lo designaban en los judíos. De hecho, los judíos todavía lo dividen así, en la ley, los profetas y los salmos. Eso le llaman Tanakh.
Así que el Evangelio en perspectiva de las Escrituras, desde su fundamento, es el entendimiento correcto de las Escrituras. O sea, si ustedes quieren entender correctamente toda la Escritura, necesitan ponerse estos lentes del Evangelio, estos lentes de la persona, de la obra de Cristo. Ahora, una visión de la Biblia en donde todo tiene un hilo conductor que es Cristo, esa es la forma correcta de comprender las Escrituras. Ahora, visto esto mismo que les he hablado, pero en perspectiva de las 7 Cs de la historia, quiero que ustedes vean cómo todo esto se conecta y todo esto forma parte del mensaje del Evangelio. Una historia que ocurrió en la tierra realmente, en donde que la Biblia nos ha revelado, un creador, unos hechos en Adán, una corrupción, un pecado, una muerte, un juicio de Dios, una gente que está en esta tierra y que son todos descendientes de Adán, de una misma raza, una misma sangre de humanos. Pero Dios se revela y Dios tiene un plan que viene desarrollando a través de la historia y que llega a un punto, como decía Pablo, ese punto en que se cumplió el tiempo y entonces Cristo aparece en la escena. Esa es nuestra siguiente sede de la historia, Cristo. Y este Cristo, quizás nuestra idea de Cristo, pues obviamente eres Dios mismo, pero como se hizo hombre, entonces muchas veces lo vemos como muy humano. Pero Jesús ciertamente era hombre, 100% hombre. Pero Jesús, no tenemos que perder de vista que Jesús era Dios mismo. Jesús era, como dice Juan capítulo 1, ese verbo que en el principio era, y ese verbo que era con Dios y ese verbo que era Dios. Y este era en el principio con Dios. Mira lo que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es impresionante porque cuando Dios está creando por el poder de su palabra y cuando leemos en Génesis que Dios está diciendo una serie de cosas y esas cosas vienen a la existencia y están ocurriendo, ahí está Cristo como el agente de la creación, como esa palabra activa de Dios, ese verbo que en ese momento estaba dando forma a todas las cosas. O mira cómo lo dice, por ejemplo, Pablo en Colosenses. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Así que aquí vemos a Cristo desde antes de la creación, desde la eternidad pasada, y como agente de la creación y aún como el motivo y la razón de todo lo que existe, porque todo fue creado por Él y para Él. O mira lo que dice Hebreos 1 al 3, y a mí me gusta citar estos tres fuentes porque están refiriéndose a Cristo en ese momento de la creación, y de hecho son tres fuentes muy distintas. Por ejemplo, Juan es un evangelista, Pablo es uno de los apóstoles, y Hebreos es otro de los apóstoles. De hecho no es Pablo, no se conoce quién es exactamente el autor de Hebreos, pero todos coinciden en esa perspectiva de Cristo. Mira lo que dice Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Mira lo que dice ahí, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que este Jesús, que es el creador, ahora a la inversa viene y se introduce en la creación. Viene, como dice Filipenses capítulo 2, que el que estaba en forma de Dios, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Tomó una forma de siervo, y ese Jesús, Juan lo describe de nuevo, ese mismo verbo que escribió en el versículo 1 de Juan 1:1, ese mismo verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador se introduce en la creación, el Creador se hace criatura
y habita entre nosotros. Es interesante que algunas traducciones, por ejemplo, de este pasaje, cuando hablan de que habitó entre nosotros, literalmente es como que hizo su tabernáculo, su morada entre nosotros. Y en el Antiguo Testamento había un lugar que era el tabernáculo, estaba en el centro mismo de todo el pueblo de Israel cuando estaban marchando por el desierto. Ahí era la muestra de la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Y ese Jesús en quien ese modelo del tabernáculo que vio Moisés en su visión, que era simplemente una sombra, en ese Jesús se cumple todo esto de lo que significa que la presencia de Dios y el Dios mismo habita en medio de su pueblo. Ese verbo se hizo carne, hizo su morada entre nosotros. Este Jesús está conectado con Adán. Quisiera que pudiéramos ver cómo el Génesis está conectado con el mensaje del Evangelio y vemos que este postrer Adán, de hecho sí le llama literalmente Pablo, el postrer Adán, es aquel en quien se cumplieron una serie de profecías, decenas de profecías cumplidas en él, que tenía el poder para sacar o expulsar de espíritus inmundos, autoridad sobre ellos, que tenía poder sobre la muerte porque resucitaba personas, para sanar enfermedades, tenía poder sobre la naturaleza, para calmar tempestades, que fue nacido de una virgen que vivió una vida sin pecado. Un hombre, un Adán, o mejor dicho, el postrer Adán, Cristo. ¿Y por qué el postrer Adán? ¿Qué conexión tiene Cristo con Adán? Y muchas veces nosotros hemos pensado que la cúspide de nuestra redención ocurrió en la cruz y en la resurrección, y eso es cierto, pero también es cierto que la vida misma de Cristo, su vida sin pecado y su obediencia perfecta a Dios, es parte de que se necesitaba para nuestra redención. Mira lo que dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si Jesús no hubiera vivido una vida sin pecado, no habría sido, no habría podido ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Jesús reescribió la historia, volvió a vivir lo que significaba vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y agradando a Dios en todo. Era alguien de quien Dios podía decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y quisiera que viéramos unos contrastes impresionantes de cómo fue que ocurrió esa situación en el Edén y que lo que llevó a la caída de Adán y de su desobediencia inicial y obviamente su desobediencia posterior, porque no fue su único pecado, ni ha sido, ni nosotros como descendientes de Adán podemos decir: no, es que estoy sufriendo las consecuencias de lo que Adán hizo. De algún modo sí, pero nosotros mismos hemos pecado. Pero mira cómo ocurre esto, todo empieza con la palabra de Dios en Génesis 2, en donde dice ahí el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirás. Eso es lo que Dios dijo. Y luego de ahí viene la duda respecto de la palabra de Dios. O sea, todo este asunto empieza por la duda de la palabra de Dios, porque la serpiente que era astuta le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, o sea, Dios dijo algo, pero lo está poniendo en duda. Y después, ¿qué pasa? Ellos permiten esa conversación, la mujer permite esa conversación, la conversación avanza al punto en que la serpiente le dice a la mujer que no morirán. Dios dijo: ciertamente morirán, pero mira que aquí ya estamos en un punto en donde viene la negación de la palabra de Dios, o sea, no moriréis, y después la reinterpretación de la palabra de Dios, cuando la serpiente está diciendo: si no sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos. Él está diciendo: realmente Dios dijo esto, pero no quería decirlo. Él sabe que ocurrirá otra cosa. Y finalmente, ¿qué hace? Seréis como Dios, es lo que les dice. Finalmente todo esto desemboca: ahora tú puedes ser como Dios, tú puedes ser tu propio Dios, y llegamos desembocamos en una suplantación de Dios, en este caso por ellos mismos, ahora siendo su propio Dios. Ahora,
recapitulando cómo ocurrió esta tentación en el Edén y cómo este proceso llevó a la caída, vemos que todo inicia con la palabra de Dios dicha, luego la duda sobre la palabra de Dios, luego la reinterpretación de la palabra de Dios, luego la suplantación de Dios, es decir, la idolatría. Ahora veamos lo que ocurrió, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y quisiera que pudiéramos ver unos contrastes, primero unos contrastes de contexto y luego unos contrastes en cuanto a cómo ocurrió la tentación y cómo Jesús reescribió la historia, esa historia de fracaso que ocurrió en Edén. Jesús estaba en el desierto, Adán estaba en un jardín, estaba en el Edén, en un lugar, en un paraíso, por decir así, en un lugar lleno de comida, de alimento, de todo tipo de frutos. De hecho, el Señor le dijo a Adán, puedes comer de todo árbol del huerto. O sea, no era que estuviera aguantando hambre, sino que podía comer de todos los árboles. Pero vemos a Jesús en el desierto sin comida por 40 días porque estaba en ayuno. Vemos que Adán estaba satisfecho, estaba lleno, su estómago estaba saciado, pero Jesús literalmente en ese desierto estaba hambriento con su estómago vacío. Adán estaba acompañado de su ayuda idónea de su esposa y eso era bueno, pero Jesús, ¿saben qué? Él estaba en el desierto, estaba solo. En la época de Adán, en ese momento el pecado todavía no existía, era desconocido para ellos. Pero para la época de Jesús el pecado era la cosa más común que pudiera encontrarse. Y de hecho, cuando todo mundo lo hace, eso como que en cierto modo lo debilita a uno, o uno siente como una presión de grupo, por así decirlo, cuando está rodeado de esa presión. Entonces, vemos que Jesús estaba en las condiciones completamente opuestas y extremas para ser sometido a la tentación, tal cual como fue sometido a Adán, pero sin pecado. Mira lo que pasa antes de Jesús ser tentado en el desierto. Antes de la tentación en el desierto ocurre algo especial e importante y es que Jesús es bautizado y una voz del cielo se oye que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, la palabra de Dios es esa, que este es su Hijo en el cual tengo complacencia. Entonces todo empieza con lo que Dios dijo, la palabra de Dios. Pero la tentación, de hecho, apenas uno me sigue leyendo la tentación, esa tentación está basada en la duda sobre la palabra de Dios, porque la pregunta que hace Satanás a Jesús es muy similar a la que le hizo a Eva, es decir, le pregunta una inocente y sutil frase, si eres el Hijo de Dios, entonces tal cosa. Está poniendo en duda lo que Dios ya acaba de decir y afirmar en unos versículos atrás cuando se abre el cielo y dice que este es mi Hijo amado. ¿Porque tendría que Jesús siquiera ponerse a demostrarle a nadie que eso de la palabra de su Padre era verdad? Pero ahí es donde está el ataque, la duda de la palabra de Dios. Y Jesús responde, escrito está. Al decir Jesús escrito está, él está diciendo que la palabra de Dios es más importante que su hambre y aunque estaría dispuesto a morir de hambre antes que negar o dudar lo que Dios acaba de decir sobre él. No tiene que probarlo convirtiendo piedras en pan. Vemos la siguiente fase de esa tentación y es la reinterpretación de la palabra de Dios. Satanás usa una estrategia ahí y dice que si eres el hijo de Dios, entonces Dios mismo va a cuidar de ti. Y Satanás cita un pasaje de la Biblia, o sea, toma lo que Dios ha dicho y lo reinterpreta y le cambia la intención, lo falsifica y le dice, pues lánzate del pináculo del templo porque escrito está, escrito está. Pero entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús responde. Escrito está, realmente. Y ahora, finalmente, la suplantación de Dios o la idolatría. ¿Cómo sucede esto? Porque Él le dice, si postrado me adorarás, adorará a otro que no sea Dios. Y Jesús responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y de hecho ahí en los evangelios dice que esta no fue la única vez que Jesús fue tentado. Otras veces habría sido tentado, aunque no tenemos registro de eso. Lo que sí sabemos es que fue tentado en todo, pero no había pecado en él, no se halló pecado en él. Así que tenemos ese contraste de estos dos eh, precursores de una humanidad. Adán, de una humanidad condenada y perdida en enemistad y rebeldía contra Dios, pero Cristo de una nueva humanidad redimida.
y salvada. En el Edén, cuando Adán y Eva toman ese fruto, por la promesa de ser como Dios, seréis como Dios, ellos están diciendo que se haga mi voluntad. O sea, yo quiero vivir a mi manera, como a mí se me da la gana. Y esa es la marca de cada ser humano cuando nace en Adán. Pero vemos a Cristo o por otro lado, en ese jardín, ya no en el Edén, sino en ese jardín de Getsemaní, orando al Padre y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está Jesús como en esa expresión completa de rendición y de esa vida perfecta y de esa obediencia perfecta al Padre y de su vida y su voluntad sometida a la voluntad del Padre. Qué contraste tan impresionante con Adán. Esa vida perfecta de Cristo es parte esencial de su obra de redención en nuestro favor, pero también su muerte. ¿Por qué su muerte? ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque el pecado trajo la muerte. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí estamos incluidos nosotros. Todos hemos pecado y por eso nuestra paga justa es la muerte física y también la muerte eterna. Nuestro pecado tiene consecuencias reales delante de Dios. Y lo interesante es que cuando Adán peca y volviendo a Génesis, ellos sienten vergüenza y ellos se esconden de Dios, ellos huyen y dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos al hombre intentando cubrir la vergüenza por su pecado con sus propios medios, con unas hojas. Además de eso, huyendo y escondiéndose de Dios. Esa es la actitud normal de la humanidad cuando tenemos que ver a Dios y la realidad de nuestro pecado. Cubrirnos con nuestros propios medios nuestra vergüenza y es la primera manifestación de la religión. Es decir, cubrirme por mis medios y mis propios esfuerzos. Pero ¿saben qué hace Dios? A pesar de que ellos están huyendo, Dios les está buscando. Y dice ahí que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y Adán y su esposa se escondían de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Miren el contraste, Adán alejándose, pero Dios buscándolo a pesar de que el que ofendió fue Adán y Dios fue el ofendido, fue contra quien se cometió la transgresión. Y entonces el Señor dice ahí, se termina ese capítulo 3 de Génesis, casi al final, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué el Señor les cambió la ropa? ¿Por qué les quitó las hojas de higuera? Les estaba mostrando que este asunto del pecado se cubre no a nuestra manera, sino se cubre a la manera de Dios. Y para poder sacar esas túnicas de pieles, implicaba hacer un sacrificio, un primer sacrificio, una primera muerte sustituta que Dios ejecutó. Él estaba mostrando a Dar cómo se cubría el pecado al ponerle esa piel de un animal. Y es interesante porque hay varios patriarcas previos a la ley mosaica, a la ley de los sacrificios, como desde Abel mismo, Noé, Abraham, que ofrecían sacrificios e invocaban el nombre del Señor antes de que existiera la ley de los sacrificios y los sacerdotes y los corderos y todo esto. ¿Por qué hacían eso? Porque sabían cómo era que ocurría la remisión de los pecados. Estaban poniendo su esperanza no en su justicia propia, sino en su pecado cubierto por que invocaban el nombre de Dios. Así que esto quedó retratado desde Génesis capítulo 3 y está retratado en los sacrificios que se presentaron en el Antiguo Testamento y estaba claro que casi todo se purificaba con sangre y que según la ley, con esa sangre, si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Y que la vida de la carne estaba en la sangre y por eso ellos no tomaban sangre porque era algo delicado. Y sacrificaban animales, pero también se dieron cuenta algo de que la sangre de los toros y de los machos cabrías no podía quitar el pecado. Se necesitaba el sacrificio diferente, se necesitaba el sacrificio no de un animal, sino de un ser humano. Se necesitaba el sacrificio de un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice esto
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese fue el sacrificio perfecto, no de un animal, sino de un hombre, el Hijo del Hombre, un descendiente de Adán a propósito, un postrer Adán que llevó las consecuencias de nuestro pecado, ese Mesías, ese ungido, ese Cristo, ese siervo sobre el cual Dios carga los pecados de todos y que sufre nuestro castigo, que es objeto de la ira santa y justa de Dios, ese que no conoció pecado es hecho pecado, el santo y bendito es hecho por nosotros maldición, el justo muriendo por los injustos. Pero este Mesías, este sacrificio perfecto, este postrer Adán, resucita al tercer día y da pruebas indubitables a más de 500 personas. Pablo lo describe en 1 Corintios 15, a tantos testigos de la resurrección. Y el hecho de que Jesús haya sido levantado entre los muertos significa que ese sacrificio perfecto fue suficiente, que fue aceptado por Dios y es la garantía para nosotros de nuestro perdón y de nuestra salvación y que nuestros pecados pueden ser cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Así que tenemos a este Jesús, al Cristo, al Señor con mayúscula, al mismo Dios encarnado, al postrer Adán, ese perfecto unigénito Hijo de Dios, el hombre perfecto en quien Dios Padre haya complacencia, ese perfecto profeta, ese cumplimiento perfecto de la profecía, ese maestro, ese gran sumo sacerdote, ese sacrificio perfecto, ese rey perfecto y eterno, ese príncipe de paz, fiel y verdadero, que está sentado a la derecha de Dios y en el lugar de máximo honor, cuyo reino no tendrá fin. Ese es la persona y el centro y mensaje del Evangelio. Ahora, habíamos visto cómo estaba conectada la creación con Cristo. Ahora entendemos cómo está conectado Jesús y su muerte y su resurrección con lo que ocurrió en la corrupción. ¿Por qué razón necesitamos al Salvador? ¿Por qué razón necesitamos la muerte del Salvador? ¿Por qué razón necesitamos ahora una restauración de la creación? Porque tenemos la esperanza de la consumación de los tiempos en que Él regresará, ya no como un humilde siervo, sino como un poderoso rey que establecerá su reino completamente, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y noten esto, la Biblia inicia en Génesis 1 con la creación y termina en Apocalipsis con una nueva creación, con un nuevo cielo y una nueva tierra. En una condición restaurada de las cosas en donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, en donde ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que el Evangelio tiene esperanza y es un mensaje de poder, pero es un mensaje que tiene un fundamento, ¿sí lo recuerdan? Ahora quisiera que pudiéramos pensar en algo que tiene que ver con el evangelismo y quisiera que pudiéramos notar algo de cómo podemos compartir ese mensaje del evangelio de una manera relevante, de una manera adecuada para esta época. Y quisiera que viéramos algo y es que vemos en la Biblia, de hecho, diferentes métodos de evangelismo, diferentes formas en las que el evangelio fue compartido según el contexto y según la situación. Por mencionar rápidamente algunos ejemplos, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús mismo habla de sí mismo a una mujer, o sea, él está hablando del Evangelio a una mujer samaritana, y el acercamiento que usa es el agua que hay en un pozo. Y entonces de ahí lleva la conversación hasta revelarse a sí mismo como el Mesías, yo soy el que habla contigo. O por ejemplo en Hechos capítulo 2, Pedro utiliza el Pentecostés, había una cantidad de gente ahí en Jerusalén para celebrar esa fiesta y ocurrió algo y estaba la gente alborotada, escuchaban hablarlos a ellos en diferentes idiomas y pensaban que estaban borrachos y Pedro utiliza eso como un punto de partida y les predica a esos judíos, les predica el Evangelio, es decir, apunta a los hechos de Jesús, que acaba de morir, que resucitó y que Él es el Mesías. En Hechos capítulo 3 utiliza aún la sanidad de un cojo para también predicarle sobre Jesús, porque esa sanidad fue hecha en el nombre de Jesucristo, que es el Mesías. En Hechos capítulo 7, Esteban, por ejemplo, hace un recuento de toda la historia de Israel ante el Sanedrín y esa es la forma en que él desemboca y les habla de Cristo como el cumplimiento de todo eso y el Mesías. O por ejemplo, Pablo en sus viajes misioneros, él normalmente inicialmente iba a las sinagogas, apenas llegaba, y predicaba inicialmente a los judíos. Y cuando predicaba a los judíos, vemos los sermones de Pablo,
en donde él predica a Jesús como el Mesías, o sea, como el Cristo para los judíos. También vemos, por ejemplo, en Hechos 14 y 17, vemos, digamos que otra forma de predicar de Pablo porque la audiencia era diferente. En Hechos 17, Hechos 14, él estaba ante una audiencia de gentiles y entonces el método que Pablo utiliza es diferente. Él ya no empieza hablando directamente de Cristo y el Mesías, no, sino que él tiene que cambiar su método de evangelismo en vista de la audiencia ante la que se encuentra. Miren este contraste. En Hechos capítulo 2, Pablo está hablando a los judíos que ya tenían el fundamento correcto, es decir, ya conocían a Dios, el Dios revelado, el creador, conocían a Adán del pecado, de las consecuencias del pecado, de la muerte. Y entonces, al tener el fundamento correcto, entonces Pedro entra directamente a poner o agregar lo que seguía, es decir, a Jesucristo crucificado y resucitado de los muertos, porque está hablando de una audiencia judía. Pero, miren a Pablo en Hechos 17, le está hablando a una audiencia, a los griegos, en este caso en Atenas, y antes de predicar sobre Jesús, primero tenía que establecer el fundamento sobre el cual podría construir el resto del evangelio, porque ellos ni siquiera creían en un Dios creador. Los griegos, a pesar de que eran politeístas, creían en muchos dioses, no creían que hubiera un Dios que hubiera creado a todos, sino que creían como una especie de evolución también. O sea, la evolución no se la inventó Darwin, sino es como que la revivió Darwin, ahora conectado con una postura biológica. Pero bueno, los griegos no tenían ese fundamento, no creían en Dios creador, ni tampoco creían que hubiera cosas como el pecado, o ser responsables ante nadie, o que hubiera un juicio. Entonces, el método es diferente. Quisiera que viéramos muy rápidamente este Pablo, ese judío, ese fariseo de fariseos que seguramente estaba escandalizado al ver toda la idolatría que tenían los atenienses, y dice que su espíritu se enardecía. Y el discurso que Pablo inicia, él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, de aliento y todas las cosas. O sea, Pablo toma este altar al Dios no conocido y empieza un mensaje por el Dios creador. Empieza un mensaje prácticamente enseñándole a estos griegos el Dios verdadero, el Dios que está revelado en el Génesis, y que posiblemente y ciertamente ese Dios verdadero es muy y totalmente diferente a lo que ellos pensaban, pero empieza por poner el fundamento correcto. Es decir, poner primero la teología correcta y después va al siguiente paso. Es decir, ese Dios es el creador de todo. Ese Dios es Señor del cielo y de la tierra. O sea, ese Señor es Kyrios, ese Dios es soberano, ese Dios no necesita a nadie ni nada de los hombres, como quizás ellos pensaban que los dioses necesitaban. Él es quien da vida y todas las cosas al hombre, no lo contrario, de que como si el Dios necesitara algo de los seres humanos. Y luego mira lo que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que este Dios creador es el creador de los seres humanos y los creó de una sola sangre, una raza humana. Y Dios es soberano y Señor, y Él es el que los puso en la tierra para que la habitáramos, es el que ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación para que le busquemos. Así que si entendemos quién es Dios, entonces podemos entender realmente quiénes somos nosotros. Y por eso el evangelismo de Pablo aquí empieza por el fundamento. Además de eso, dice que ese Dios verdadero está presente en todo lugar, es decir, es omnipresente porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Pues no hay otro lugar fuera de Él, aunque Él trasciende a la creación. Y en vista de quién es ese Dios verdadero, entonces puede pasar a explicarles quiénes son ellos y por qué necesitan al Salvador y cuál es el llamado que Dios tiene para ellos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Este Dios le manda algo a los seres humanos, porque es el creador, es el Señor y es el dueño de todo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Pablo está hablando que este Dios verdadero es misericordioso y que está mandando a los hombres a que se arrepientan. Ese Dios verdadero también es justo, hay que juzgar al mundo. Y ahora sí, por fin llega el punto de Cristo, aquel varón que es Cristo que se levantó entre los muertos y que murió y resucitó, aunque Pablo no pudo terminar porque ahí lo interrumpieron. Dice estos que empezaron a burlarse y decían que era otro, quizá otro charlatano que después lo iban a escuchar cuando le escucharon hablar de la resurrección de los muertos. Ahora pensemos esto, ¿en qué cultura nosotros vivimos? Vivimos en una cultura, o sea, siglo XXI, año 2021, vivimos en una cultura más como del estilo judío o del estilo griego. Y no es que, o sea, obviamente no vivimos entre judíos, pero el estilo, quizás ya no vivimos en una cultura donde haya, la gente siquiera tenga ese trasfondo tan fuerte en su fe, como diría uno, un católico romano, algo así. Casi la gente hoy en día es muy escéptica. Estas nuevas generaciones ya ni siquiera tienen ese fundamento y nos encontramos ante una audiencia muy similar a los griegos. Y por eso nuestra sugerencia es que podamos utilizar un evangelismo en esta época y para este mundo, un evangelismo que empieza desde el principio. Tal como Dios mismo nos ha hablado, de hecho, empezando en Génesis, para poner el fundamento correcto. Y luego desde ahí, entonces ponemos el poder y hablamos de la esperanza. Y quizás en esta época se necesita mucho de la apologética porque muchos de estos fundamentos que tienen que ver con la historia de Génesis están siendo atacados. Entonces, al utilizar la apologética podemos tratar con el escepticismo de nuestra época sobre la historicidad de la Biblia y empezamos a sembrar el terreno, empezamos a preparar el terreno, por así decirlo, la apologética nos ayuda como a despejar el camino, quitar la maleza del pensamiento humanista y ateísta que es el común denominador en esta época. Y entonces, puesto que para muchos que no creen la veracidad de la historia de la Biblia no escuchan el Evangelio, pues entonces empezamos a mostrar la historicidad de la Biblia y a predicar el mensaje que está basado en esa historia. Y usamos la apologética para ayudar a las personas a ver la historicidad de la Biblia y preparar el terreno para el mensaje de la cruz, de Cristo, cruz y consumación. Así que todo este viaje apologético termina entendiendo que la apologética no es un fin en sí mismo. Primera de Pedro 3:15, el primer versículo que vimos cuando iniciamos la primera sesión. Esta defensa tiene un objetivo y es dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esa esperanza se llama el Evangelio. No se trata ni siquiera de ganar un debate, de tener todas las respuestas correctas o de ni siquiera convertir a las personas ahora, ya dejaron de ser ateos, ahora creer en un creador, un diseñador de todo. La apologética es un medio de evangelismo para dar a conocer al Dios verdadero, al único Dios que se ha revelado en la Biblia y que se ha manifestado en carne. Y tenemos que entender que el problema de las personas no está en su intelecto, o sea, no está en que no puedan comprender, digamos que las cuestiones apologéticas. El problema está en el corazón, es un problema de fondo, es un problema espiritual. Y la única cosa que puede cambiar el corazón es el poder del Evangelio. Así que no nos quedemos sin predicar el Evangelio y sin predicar el Evangelio con poder. Ustedes recuerdan cuando iniciamos también hace ya varias semanas, cuando mirábamos que nosotros damos testimonio y habíamos visto cómo se conectaba la creación con Cristo, la corrupción con la cruz, la consumación con la creación, y miremos cómo se conecta la catástrofe con Cristo. Esa puerta que tenía el arca, a través de la cual entraron estas personas y fueron salvados. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. La salvación desde ese momento era por gracia. Y fueron salvos de ese juicio que vino en ese momento, pero Dios ha provisto un medio de salvación a través de una puerta, a través de un camino, a través de una persona. Un arca, podríamos decirlo de una manera figurada. Jesús dijo: yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tengo dos retos para dejarles a ustedes. Uno, por un lado, a aquellos que están en Cristo, que puedan predicar el Evangelio con poder desde su fundamento y utilicen la apologética como una herramienta de evangelismo.
pero también a otros que están sin Cristo, a que se arrepientan y busquen a Dios, a que se arrepientan y crean en aquel que Él levantó entre los muertos, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón que Él levantó entre los muertos. Entra a través de la puerta. El Señor está haciendo y obrando en nuestras vidas y ese es mi reto. Les quiero animar a que puedan capacitarse, que puedan aprovechar los recursos que tiene el ministerio, que tiene para niños, para jóvenes, para adultos, para papás. Les quería recomendar muy especialmente este libro de la crianza de hijos piadosos en un mundo impío a los papás. También les quería recomendar una serie de libros para niños sobre hombres simios, sobre Noé, sobre los fósiles. Es una serie completa para niños a todo color, con ilustraciones. También una enseñanza de 26 lecciones para niños con un libro para colorear, un libro para el papá o para el maestro de la escuela dominical o el maestro, para enseñar a los niños el Evangelio desde Génesis, libros de respuestas para niños sobre evolución, sobre dinosaurios, sobre el diluvio, sobre la caída, sobre la creación. En general les recomiendo muchísimo que puedan aprovechar todos estos recursos, los libros de las respuestas sobre evolución y creación. Y pues estamos para servirles como ministerio. No olviden visitar también la página web del ministerio, respuestasengenesis.org, para profundizar muchísimo más en muchos más temas. Hemos hablado mucho, pero también les digo que es poco con relación a todo lo que el ministerio tiene disponible. Así que también pueden consultar en los recursos y en la página web y en un canal de streaming que se llama Answers TV, respuestas.tv, en donde ustedes pueden ver una cantidad de contenido en español y en inglés, por supuesto, con respuestas y con programas para jóvenes, niños, adultos. Y de hecho pueden probarlo por 7 días gratis. Si les gusta, lo pueden pues ya pagar la suscripción anual. Ahí les dejo esos comerciales y pues espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes.